me gusta. El gobierno de Estados Unidos financió un proyecto para que bajo el nombre de Zunzuneo, los cubanos tuvieran en sus teléfonos celulares una red de comunicación digital parecida a Twitter. Zunzuneo funcionó poco más de 2 años entre el 2010 y el 2012, pero ahora un reporte de la agencia AP lo ha puesto en el centro del debate con unos que lo consideran discreto y necesario y otros que incluso lo califican de ilegal. Fue la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, la que pagó para crear en España y en las islas de Gran Caimán 2 compañías que darían el servicio de mensajes gratuitamente dentro de Cuba. Con una lista de nombres y números de teléfonos entregada por un trabajador de Cubacel, los proveedores hicieron circular primero mensajes inofensivos sobre deportes y entretenimiento, pero luego querían, según reportó AP, fomentar la asociación de personas descontentas con el régimen para crear focos de subversión y cambiar el balance de poder entre el Estado y la sociedad. USAID invirtió poco más de $1,5 millones en Zunzuneo, que llegó a reunir a 40,000 suscriptores antes de que fuera cerrada en el año 2012. Un gusto decirle bienvenida a nuestra colega Patricia Vila. Patricia, entre otras cosas, en su carrera fundó la oficina de la cadena CNN en Cuba. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Tracy Iron, colega que fue corresponsal del diario Dallas Morning News y que tiene una extensa carrera, muchísimo trabajo en términos de investigaciones que han llevado en los últimos años a una cantidad de revelaciones sobre la forma en que se utiliza el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Está en algún lugar paradisíaco de la Florida. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Empiezo con usted, Tracy. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Tiene derecho el gobierno estadounidense a utilizar fondos de esta manera en términos de cómo son las relaciones con Cuba o se están violando reglas elementales? Yo no sé si está violando alguna ley, pero hoy dijo la Casa Blanca que estos programas simplemente son discretos y no secretos. Pero yo diría lo contrario, porque es obvio que el gobierno quería esconder sus intenciones, porque, por ejemplo, según el contrato, estaban dando servicios de mensajes en Pakistán, la frontera con Afganistán, pero en realidad era disfrazado, era el programa dirigido a Cuba. Entonces, es muy claro que era secreto y no discreto. ¿Qué dice el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney? Escuchemos parte de lo que respondió hoy. El programa al que se refiere la Associated Press es un programa de desarrollo emprendido por la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que terminó en el 2012. Como ustedes saben, USAID es una agencia de desarrollo, no de inteligencia. Las insinuaciones de que este era un programa encubierto son falsas. El Congreso financia proyectos por la democracia en Cuba para ayudar a los cubanos a tener más acceso a la información y fortalecer la sociedad civil. A diferencia de las operaciones encubiertas, estas designaciones de fondo son públicas. El dinero que se invirtió estuvo sometido a discusión en el Congreso. Además, la Oficina de Responsabilidad Fiscal del Gobierno revisó este programa detalladamente en el 2013 y determinó que fue aplicado en concordancia con las leyes de Estados Unidos y bajo la supervisión y el control apropiados. No todo el mundo en el Congreso está de acuerdo con lo que dice el señor Carney. Por lo pronto, Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont, dijo que hay que investigar si el proceso respetó verdaderamente la estructura legal. ¿Qué me dice Patricia? Bueno, de eso estoy de acuerdo. Tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando aquí, porque desde que me enteré de la historia que ocurrió hoy por la mañana, yo he estado pensando, leyendo, llamando fuentes y todo el mundo está con la expectativa a ver qué es lo que se trae atrás de esto. Por supuesto, porque de verdad que invertir $1.6 millones, hacer una cosa como se parece como una guerra fría, ¿verdad?, que estamos viviendo en este año exactamente. Entonces, con dinero en distintos países, involucrando distintos países, ¿esos países sabían lo que estaban pasando o no? Es una cosa bien interesante y yo creo que esto es una historia que va a durar por mucho tiempo. Tracy, ¿qué me dice usted en términos de la repercusión en cuanto a por dónde surge la información? Aunque nosotros tenemos como periodistas derecho a procesar información de la fuente que sea mientras tengamos la capacidad de verificar, y obviamente en este caso está confirmado que era cierto lo que se publicaba. Por supuesto, a quien beneficia más la revelación de esta información es al gobierno cubano. Sí, ayuda en varias formas. Primero para la propaganda diciendo, mira lo que está haciendo el tío Samuel. Pero la otra cosa es, muchos de los dólares
que fueron para pagar los mensajes de texto llegaron a manos del gobierno socialista. Para dar un poco de... Punto. Es un muy buen punto ese. Disculpa porque estaba casi pensando en voz alta cuando lo escuché. De verdad, en la práctica, hay dinero del gobierno estadounidense que terminó en manos del gobierno de Cuba. Exacto, exacto. Y este programa en realidad empezó hace varios años. Una empresa que se llama Creative Associates International había recibido $11 millones desde el año 2008 a 2011. Yo solicité información sobre ese programa hace exactamente 900 días y hasta hoy no he recibido ninguna respuesta. Luego alguien filtró o AP consiguió como 1000 páginas de hojas explicando qué es lo que ellos estaban haciendo con el dinero. Parte de la operación fue dirigido desde una base secreta en San José, Costa Rica. Y todo esto empezó un poco después de que Caleb McCary, quien era el jefe de la oficina de transición en la administración de Bush, obtuvo un trabajo con Creative Associates. Entonces, tiene una historia todo esto. Patricia, otro ángulo también es, sea demócrata el presidente, sea republicano, cuando se habla de lo que es el tema de cómo manejar la situación con Cuba, no hay mucho matiz, vamos a decir, ideológico, ¿no? O sea, demócratas y republicanos, si llegan a la Casa Blanca, están en la misma. Exactamente, están en las mismas. Y este va a ser a lo mejor un problema para él, porque él obviamente está tratando de abrir un poco un espacio, tratar de a lo mejor tener mejores relaciones, pero esto de verdad que va a echar el gobierno americano y el gobierno cubano se van a distanciar. Pero obviamente el gobierno cubano siempre está buscando una manera, cuando siempre lo estamos acercando un poquito y las cosas van bien. Hace 20 años que estoy cubriendo esta historia de Cuba, siempre entonces damos un paso para atrás. Así que... Y en términos de, obviamente todos tenemos nuestra opinión, pero claro, en términos de lo que es la información, mientras la Casa Blanca dice, bueno, vamos a analizar qué pasos da el gobierno cubano para ver si nosotros damos algún paso también en términos de cambiar la actual relación. Esto cae como un balde de agua fría. Sí, exactamente. Cuando yo leí esto, me quedé sorprendida con esta historia. De verdad que es una historia bien interesante y esto sí que va a causar unos problemas. Estoy bien curiosa a ver cómo las periodistas lo van a investigar y cómo va a ser cubierta. Porque Patrick Leahy está viajando a Cuba desde que yo empecé a vivir en La Habana, que fue en el 97. Claro. Así que él está muy apegado a la historia esta. Y yo sé, conociéndolo a él, como yo lo conozco, él va a investigar esta historia y cómo pasó todo. Porque él está diciendo que él no sabía nada cuando la Casa Blanca dice que sí se sabía. Y esto en el plato de Patrick Leahy cae como, vamos a decir, la comida más fuerte de la cena, porque él lleva muchos años cuestionando la forma en que se utilizan fondos de los contribuyentes estadounidenses con respecto a Cuba. Exactamente. Eso también los preocupa a las personas que pagan sus taxes, porque cuando tú estás hablando de 1.6 millones, especialmente yo tengo amigos que trabajan para USAID, que andan por todas partes del mundo, que están ayudando a gente pobre, que están trabajando en cosas educativas para los niños. Entonces, tener esta como una marca negra que estaban en cosas contra el gobierno, eso no es muy bien. Me asomo a lo que dicen algunos jóvenes cubanos en la isla. Era un servicio muy noble, o sea, te inscribías en la página, podías escribir 140 caracteres, le dabas a enviar y era libre de costo. Y a veces pensé, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde vendrá el dinero? Porque tantas cosas no pueden venir de la nada. No, si mañana se descubre que Sonsoneo era de la USAID o de algún otro proyecto parecido, o sea, la primera reacción sería, contra, tanto tiempo estuve en Sonsoneo y nunca me di cuenta de lo que era realmente. Tracy, redondeo con usted con otro ángulo. Un joven cubano como el que estábamos escuchando recién, y por un lado tiene muy poco acceso a información. Positivo que tenga acceso entonces tal vez a través de esta red. Por otro lado, si no se dice oficialmente que puede estar el gobierno de Estados Unidos detrás de eso, pueden meter en un lío a este joven y a muchos más que sin comerla ni beberla pueden ser acusados de estar básicamente conspirando contra el régimen cubano. Pues quizás sí. Yo quisiera saber qué hicieron con la lista de todos la gente que estaba usando este servicio. Y bueno, también me pregunto si hay mejor uso para estos millones de dólares. En los últimos años, bueno, desde hace el año 96, se ha gastado como 230 millones de dólares para programas para la democracia en Cuba. Y
yo me imagino que hay unos como 50 millones de dólares que son secretos como este programa. Cosas que puede ser que jamás vamos a saber qué es lo que pasó, pero yo creo que es cuestión para los contribuyentes si es buen uso del dinero. Pero lo que sí es importante, yo creo que tratar de mejorar la comunicación y la información en Cuba, sí, yo estoy de acuerdo con eso 100%. Yo creo que hace mucha falta. Señor Iron, un placer tenerlo con nosotros. Lo mejor para usted. Gracias, igualmente. Patricia Vila, un placer lo mismo. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Muy, pero muy amable.